nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Las cosas, Dios, como lo has prometido, Señor. Así como tú lo has prometido, Dios mío, Señor, como lo has anunciado por boca de tus profetas, Padre, porque lo has anunciado por boca de tus siervos, los profetas, acerca de la restauración, acerca del levantamiento, Señor, de tu pueblo, Señor. Lo has anunciado acerca de lo que es, Señor, el tiempo de reunir tu pueblo, donde se acaba la dispersión del pueblo santo, porque tú haces que esa dispersión se acabe, Señor, y tú eres el que reúnes, el que trae sanidad, Señor. Tú traes la sanidad, Padre. Tú impartes, Señor, poder libertador, Señor, a un pueblo cautivo, Señor, a un pueblo que ha estado, Señor, impedido, pero tú eres el Dios de la restauración. Ese Dios que está orando en medio de tus hijos, en medio de tu pueblo, Señor, en medio de un remanente, Señor, que ha quedado por la gracia, Señor, porque por gracia has guardado y has preservado, Señor. Eres Dios preservador, Dios bueno. Eres un Dios que
que sigue obrando, que no se cansa porque tú estás obrando en cada corazón, Señor. Y nos estás hablando día tras día, Señor. Nos estás ministrando tu poderosa palabra. Nos estás dando mandamientos, instrucciones. Nos va revelando, nos va, Dios mío, por medio de la palabra. Nos estás dando, Señor, vida. Nos estás dando, Señor, libertad, Señor, por medio de tu palabra. Que la verdad nos hace libres, Señor. Tu palabra es la verdad. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la exaltación a ti, Dios mío, porque tuya es la gloria, Señor. Tuyo es el poder en medio de un pueblo que te está invocando, en medio de un pueblo que te ama, un remanente que te ama, que Dios mío tiene corazón para entender y oídos para oír y ojos para ver, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Parte tu palabra, Señor. Por eso, Padre, permite que tu palabra, Señor, sea compartida fielmente, Señor. Por eso pon los carbones de fuego en mi boca para que lo tuyo sea transmitido como tú quieres, Señor. Como tú, Dios mío, Señor, lo has propuesto, Padre. Que la gracia y el entendimiento, Señor, sobre y abunde en todos nosotros, Padre, Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios, al Dios que nos ama, al Dios que nos ha elegido, al Dios que nos ha escogido en su sola potestad, en lo que ha querido Dios, porque es el querer de Dios, ha sido el sentir del Señor, el que estemos reunidos como su pueblo, como ese pueblo que Él ama, como ese remanente que Él ha dejado por gracia, porque por gracia y misericordia ha dejado un remanente y, y no hemos sido del todo destruidos, porque el Señor nos ha guardado grandemente, hemos visto su amor y su bondad, la manera en que nos guarda, la manera en que nos está cuidando, que Él nos está cuidando. Y Él es nuestro escudo es Él, que nos protege el Señor, y el Dios que no se cansa de trabajar porque sigue trabajando en medio de cada vida. Por eso el Señor nos habla con claridad, que nos está hablando con claridad. Y Dios ha tomado el libro de Nehemías para revelarnos su palabra, para hablarnos claramente, para revelarnos, Señor, porque por medio de su palabra nos está revelando. Y a través de lo que Él nos revela, estamos nosotros aprendiendo, estamos siendo enseñados por el Señor, el Dios Todopoderoso, que nos ha dado su buen espíritu para ser guiados, su Santo Espíritu, para ser encaminados en lo que es la voluntad de nuestro Dios, en lo que es la voluntad de nuestro Dios. Eso es lo importante, hermano, de atender lo que Dios dice, lo que Dios habla, lo que el Espíritu Santo nos está hablando continuamente, porque nos ha dado la bendición de poder oír su voz, la voz del Espíritu Santo, que Él está hablando a la iglesia, Él está hablando a un pueblo escogido. Por eso, Señor nos está dando palabra, abundante palabra, y tú no te puedes cansar de la palabra. Nos podemos cansar de otras cosas menos de la palabra y menos de oír la voz de Dios. Hay que desear siempre que Dios nos hable, hay que anhelar siempre que Dios nos dé palabra, que Dios nos dé mandamiento, que el Espíritu Santo nos hable, nos hable. Por eso cuídate de no endurecer tu corazón. No hay que endurecer el corazón porque Israel, el pueblo de Dios, endureció su corazón. Lo endureció y no quiso obedecer.
No quiso obedecer lo que Dios le estaba hablando. Provocaron a Dios, lo provocaron en el desierto, tentaron a Dios en el desierto, murmuraron en el desierto y, y aún probaron a Dios en el desierto. Y con todo lo que Dios les había mostrado y con todo lo que Dios había hecho por ellos, porque el pueblo vio las obras del Dios Todopoderoso, las vio durante 40 años, durante 40 años. Porque a pesar de lo que Israel como pueblo hizo hacia Dios, el Dios del cielo tuvo misericordia y no los abandonó. Por la misericordia de Dios no fueron abandonados, no fueron totalmente, hermano, destruidos, porque bien Dios lo hubiera podido hacer. Pero el Señor tuvo misericordia, tuvo misericordia. A pesar de que veía en Israel que su corazón siempre estaba era vagando, andaban era vagando en su corazón, como mucho cristiano anda hoy en día, vagando en su corazón, en la imaginación de su corazón, y, y está confundido. Mucho cristiano que está confundido porque su corazón no se lo ha dado a Dios, no se lo ha dado. El corazón se lo ha dado al mundo, el corazón se lo ha dado a los placeres de la carne, y andan vagando. No han conocido lo que son los caminos, porque Dios quiere que su pueblo conozca sus caminos. Qué importante, mis amados, conocer los caminos de Dios, porque en el camino, en lo que son los caminos de Dios, se revela el carácter de Dios, se revela la conducta de Dios. Por eso debemos anhelar que Dios nos revele lo que son sus caminos, que nos haga entender lo que son sus caminos. Pidámosle en oración para que el Señor cada día nos revele más, nos muestre más, porque muchas veces pasa como Israel, que Israel vio las obras, vio los milagros, vio las maravillas, pero no se convirtieron a Dios, no se convirtieron. Pero cuando una vida conoce a Dios, esa vida se convierte a Dios, como Moisés, que Moisés conoció los caminos, Dios le reveló sus caminos. Y fue una vida que vivió convertida a Él, porque se convirtió, se entregó, se dio en una conversión total al Dios del cielo. Vivió para servirlo, porque lo conoció, porque aprendió a amarlo con todo su corazón. Aprendió a negarse por ese Dios que lo había salvado aún de las aguas, porque el Señor lo rescató de las aguas y de las maquinaciones del mismo faraón, de lo que se había decretado contra los niños para, para darles muerte a los varones, a los hijos de las hebreas. Pero Dios preservó a su siervo para luego revelarle a su siervo lo que era su propósito, lo que tenía que hacer en lo que era el, el designio divino de Dios. Y era el libertar. Recordemos que fue usado para libertar a un pueblo que estaba en esclavitud. Así que es muy importante, hermano, tener el corazón dispuesto para el Dios del cielo. Nunca endurecerlo, hermano. No endurecerlo, porque hay personas que se han endurecer. Personas empiezan en un proceso de decadencia. Uno ve a los cristianos cómo se descuidan en la fe. Hay cristianos que se descuidan en la relación, en la comunión con el Señor. Dejan de orar, dejan de congregarse, aún dejan de conectarse porque se dejan endurecer, se dejan distraer. Cuán fácil nos dejamos distraer. Cómo el enemigo viene y pone distracciones y fácilmente mordemos el anzuelo y la carnada y caemos en una desidia. Se empieza a caer en una desidia, en un desánimo. Y el corazón se empieza a poner duro, duro.
Por eso siempre había una palabra de parte de Dios puesta el Señor ponía en los mensajeros su palabra, en sus siervos. Aún los mismos apóstoles Dios los usó para poner palabra en la boca de ellos, para darle al pueblo exhortación, para advertirle al pueblo, para mostrarle al mismo pueblo, mis amados, lo que era el descuido, para que no cayeran en eso, para que no cayeran en ningún engaño, para que no cayeran en la incredulidad, porque la incredulidad hace que muchos se aparten del Señor, por la incredulidad, porque es algo terrible no creerle a Dios, es terrible que Dios me esté hablando y que yo no le crea lo que Él me está hablando, que Dios me esté dando una instrucción y que yo no le obedezca, eso es terrible porque no le estoy creyendo, no se le está creyendo al Dios del cielo. Y esa incredulidad trae consecuencias, trae consecuencias. Por eso el Señor nos manda, hermano, a que nos amonestemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros cada día, hermano, cada día. A veces Dios nos pone el compartir una palabra, el decirle a un hermano una palabra que Dios coloca para compartírsela, para ministrársela, para que ese hermano sea preservado, para que no caiga en la dureza, en esa dureza de corazón, en ese engaño, en lo que son los engaños del pecado, porque hay un poder engañoso, un poder que es muy fuerte lo que se mueve en este mundo, hermano, lo que hay en esta tierra, poder engañoso, poderes que continuamente están atacando al pueblo de Dios, dardos que Satanás lanza, dardos de incredulidad, porque ese es el tipo de dardos que Satanás envía, hermano. Y cuando hay una mente que está desocupada, pues esa mente es un taller del diablo. Y el enemigo empieza a mandar dardos, a poner ideas contrarias a la voluntad de Dios, pensamientos opuestos a lo que es la voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar, clamar, interceder constantemente y orar por aquellos que muchas veces pues se retraen y se van alejando, se van apartando, porque el enemigo los prende con engaño, los prende. Y a veces eso pasa, que a lo malo lo llaman bueno, lo aprueban como bueno, aprueban lo que está mal, aprueban lo que es contrario a la naturaleza santa de Dios. Y eso es pecado, eso es rebelión. El enemigo siembra la rebelión. Nosotros somos su pueblo, nosotros somos su iglesia amada. Hemos sido llamados a ser participantes de lo que es, mis amados, la verdad, para que participemos de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. Participantes de lo que es de Cristo, hermano, porque Dios nos ha dado participación de lo que es de Él. Herencia tenemos en Él. Así que, muy importante, hermano, estar persuadidos, convencidos de lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Que le está hablando el Espíritu Santo. Continuamente nos está amonestando, nos está aún consolando. Que eso hace el Espíritu Santo, nos consuela, nos exhorta, nos edifica, nos habla, nos advierte y no lo habla continuamente. Por eso lo importante de tener nosotros, mis amados, la fiel disposición. Esa fiel disposición para hacer la voluntad de nuestro Dios, porque hay que hacerla. Entonces vemos, mis hermanos, cómo aquí en la oración que hace Esdras, que todavía nos tiene el Señor en el capítulo 9 de Nehemías, no hemos podido avanzar más porque
es el Señor el que nos tiene ahí y nosotros hacemos la voluntad del Señor, lo que Dios nos va hablando y como el Señor nos va dando instrucción. Entonces así de esa manera lo hacemos. Dios me dio una instrucción de, de compartir acerca de Nehemías y me lo habló en un tiempo de oración y ayuno. Me lo habló, me lo dijo claramente, que fuera el libro de Nehemías y que enseñara acerca de este libro. Y, y esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Él. Vemos acá, vamos a leer en el verso 20, Nehemías 9, verso 20. Aquí dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Vea lo lindo. Mire cómo el Señor muestra su bondad, cómo el Señor revela su misericordia, porque Él reveló su misericordia y la manifestó hacia un pueblo que no le fue fiel, no le fue fiel, porque Israel no le fue fiel, pero Él les envió su buen espíritu para, ¿cuál propósito es? ¿Con qué propósito lo envió? ¿Cuál es el propósito? El propósito para enseñar, para enseñar, para enseñar, para ser enseñados. Por eso, cuando Él envió el Espíritu Santo, se lo envió a la iglesia, uno de esos propósitos era para enseñarnos y guiarnos a toda verdad, a toda verdad. Por eso, cuando está el Espíritu Santo en una vida, esa vida no va a ser fácilmente engañada, no va a ser fácilmente eh, desviada. Que siempre el enemigo busca desviar de la verdad al pueblo, a los hermanos. Por eso mete herejía y tanto engaño que se han metido para engañar y para llevar al pueblo por donde no es. Pero el Espíritu Santo es el que nos lleva por donde es, el que nos va indicando, que nos va pastoreando. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, como dicen ciertas sectas, que el Espíritu Santo es una fuerza, y no es una fuerza, Él es una persona. Él vino a la tierra hace ya más de 2000 años, y está en la tierra, y está hablándole a su pueblo, está pastoreando la iglesia del Señor. En este caso está pastoreando remanentes, lo está pastoreando el Espíritu Santo, y nos está hablando. Y así como Dios le dio a su pueblo el maná, tipo de la palabra, se la dio. Vemos como el Señor le dio a su pueblo esa comida y la envió, hermano. Dios hizo que ese maná viniera sobre ese pueblo que estaba en un desierto. Y a través de ese maná fueron sustentados. Fueron sustentados. Pero ¿qué le pasó al pueblo? Que se cansó del maná. Se cansó. Vemos cómo se cansaron, vemos cómo murmuraron, cómo mis hermanos desearon la carne y los berros de Egipto, los ajos, todo esto que era la comida de Egipto, del mundo. Eso tiene una tipología, hermanos. Por eso Egipto representa el mundo. Y Dios nos saca de ese mundo, hermano. Dios nos viene y nos libera de esas cadenas, de todas esas ataduras. De ahí vino el Señor a través del poder del Espíritu Santo a sacarnos. Cuando Él vino y se manifestó a nuestras vidas, cuando nacimos de nuevo. Entonces nosotros, mis hermanos, estando en el reino, estando en el Señor, pues vivimos de lo que sale de la boca del Señor. Vivimos de lo que sale de su boca, su palabra. Por medio de su palabra nos está dando continuamente vida. Por eso yo lo puedo experimentar. Cuando ministro la palabra, me siento vivo. Me siento vivo cuando estoy sirviendo al Señor, cuando estoy ministrando la palabra. Me siento vivo porque
esa misma palabra me está vivificando, me está dando vida. Y siento como el Señor transmite esa vida a aquellos que la están escuchando. Que siento el poder del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo está llegando a cada corazón. Está llegando con la palabra. Está profundizando el Señor. Que Dios está haciendo una obra muy poderosa de restauración. La está haciendo a nivel de naciones. Usted no se imagina cómo el Señor está usando esta palabra para bendecir vidas, para liberar vidas, porque Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios les está aclarando los ojos a muchos porque había ceguera, porque había oscuridad. Ahora la luz de la palabra, la lumbrera que es la palabra, está obrando sobrenaturalmente. Y muchos están recibiendo de esa gracia, de esa luz, de esa suministración de vida, porque es una suministración de vida, no de muerte, sino de vida. Es lo que Dios le está dando a ti, mi hermano, mi hermana que me escucha, vida y vida en abundancia, porque esa es la vida que da Cristo, no es una vida escasa, es una vida abundante. Entonces el que viene a Cristo recibe, lo está recibiendo, mis amados. Cristo como ese verdadero pan que descendió del cielo para que aquel que de él coma no va a perecer, no va a morir, sino que vive para la gloria de Dios, vive para una eternidad que el Señor vino a darnos, que el Señor vino a darnos, no mereciéndola, pero nos la dio, una vida eterna, la vida que ya no la dio, que nos la regaló el Señor por su gracia, ya la tenemos, estando en esta dimensión de vida, ya tenemos una vida eterna. Por eso la vida eterna la empezamos a vivir desde ya, sometiéndonos a Dios, a su reino, sometiéndonos a su santo consejo, que Él con propósito nos imparte. Por eso debo entender, ¿para qué me da un Espíritu Santo el Señor? ¿Para qué me lo dio? ¿Para qué me lo dio, mis hermanos? Debemos entender, hermano, para qué Él envió al Espíritu Santo. Tristemente la iglesia no lo ha entendido claramente, de por qué Dios y para qué Dios envió al Espíritu Santo. Que muchos dejaron al Espíritu Santo, muchos, hermano. Y hablo de pastores que le dieron la espalda al Espíritu Santo, que le dieron la espalda a la enseñanza, a lo que vino a enseñar el Espíritu Santo, a hablar. Mire cómo el Espíritu Santo enseñó a la iglesia primitiva. Mire cómo el Espíritu Santo le dio capacidades a todos estos apóstoles, porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Y cómo les usó, cuando abrí la boca, pues el Espíritu Santo se impartía con poder. Tanto que las personas oían el mensaje de Dios y eran compungidas, y eran tocadas, eran reargüidas, caía un reargüir del Espíritu Santo. Las personas empezaban a confesar su maldad, su pecado, se empezaban a arrepentir. El Espíritu Santo empezó a llevar a la gente a una conversión a Cristo, a una conversión al Padre. Y esa obra la hacía el Espíritu Santo. Y los apóstoles estaban sujetos al Espíritu Santo, a la voluntad del Espíritu Santo. Hoy quién se quiere sujetar al Espíritu Santo. Hoy quién quiere someterse a Dios. ¿Cuántos se han levantado? ¿Cuántos se han envanecido? Se han hinchado por su orgullo, por su arrogancia, porque así ha pasado, así ha sucedido. Han taponado sus corazones, sus oídos, los han cerrado a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Señor vino a hablar y el Señor vino a dar palabras contundentes y claras, porque Dios habla claro. Entonces cambian lo de Dios por los hombres, cambian lo de Dios por las teologías muertas, por tantas cosas que se han metido dentro de la misma iglesia, que lo único que han traído es destrucción, confusión, muerte, ruina, miseria, ceguera espiritual y oscuridad por doquier. Mucha oscuridad. Por eso el Señor se levanta con poder y autoridad en estos últimos tiempos. A través del Espíritu Santo, el Señor se levanta en este tiempo
darle luz a un pueblo que el Señor, su misericordia, lo ha, lo ha preservado y lo ha guardado. Lo ha guardado, porque si Él no hubiera dejado un remanente semejante a Sodoma y Gomorra, vendríamos a ser. Así lo cita el profeta Isaías. Así lo cita y es como Dios lo dice, mis hermanos. Por eso sentimos la bendición de Dios, sabemos que el Dios de la gloria nos ha dejado como remanente para de esa manera también mostrarnos sus caminos, revelarnos su palabra, porque nos está dando revelación de ella. Bendito sea su nombre. Cuánta bondad, cuánta bondad. Mire cómo el Dios del cielo nos da de su agua, nos imparte de su agua, del agua de vida, del agua de vida que Él nos está dando, porque es un agua de vida que está fluyendo, que está llegando a muchos lugares de la tierra. Agua de vida, aguas que se imparten, lo que Cristo le dio, le vino a dar a la samaritana, porque Cristo es de esa fuente y el que bebe esa fuente pues es saciado, es lleno, sus vacíos se llenan, su corazón se sana porque eso hace Cristo cuando llega a una vida. La persona es sana, el alma se sana y todo lo que está vacío se llena, se llena. El único que llena es Él. Él es el que llena, mis amados. Él es el que llena a sus hijos y a sus hijas. Por eso, qué lindo, mis hermanos, saber apreciar, saber valorar lo que Él nos está dando, lo que Él nos está dando, porque nos está dando mucho, hermano, mucho nos está dando, mucha bendición, mucha bendición. Dice el verso 21, lo sustentaste 40 años en el desierto, mire, 40 años, de ninguna cosa tuvieron necesidad, de nada tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Todo el sustento que Dios le dio a su pueblo en el desierto, todo ese sustento, todo. Dice que no tuvieron necesidad de nada, de nada. Qué lindo, porque cuando está Dios, hermano, presente en su misericordia, su bondad, Dios le suple a sus hijos. Dios le suple, porque Él es suplidor. Por eso debemos entenderlo, hermano, y debemos saberlo que Él es suplidor. Él nos suple para nuestras necesidades, nuestras necesidades, necesidades que son prioritarias, prioritarias, y Él nos va supliendo, hermano. Todos los días nos está supliendo, así como nos está supliendo el alimento natural, nos suple un techo, nos suple un vestido, porque, porque eso se lo suplió Dios. La ropa que tú tienes puesta se la dio Dios. Eso se lo suplió Dios, se lo dio el Señor. La comida que te comes, Dios se la da. Dios le pone ese alimento en la mesa para que nosotros le agradezcamos, para que nosotros bendigamos a nuestro Dios. Siempre, hermano, recordar eso, todo lo que Él nos da. Nunca se nos olvide de orar por los alimentos, de santificarlos, porque a través de la oración son santificados y el saber que vienen de la mano del Señor, saber que nos está proveyendo para todo lo que son las necesidades. Todo, hermano, los zapatos. Tú no estás descalzo porque Dios te ha suplido de zapatos y te ha suplido para que tus pies estén protegidos. De todo eso, Dios se encarga, de todo eso. Dios se encarga de tus necesidades, mis hermanos, de todo, de todo. Porque Él es un Dios suplidor, un Dios suplidor. Él te ha suplido un trabajo, Dios se lo ha dado. Tú tienes trabajo porque Dios se lo dio. Y es parte de las bendiciones que has recibido de parte del Señor. Por eso tenemos que aprender a ser fieles con nuestro Dios. Personas que, hermano, no son fieles y por eso hay necesidad y hay ruina y hay miseria. ¿Por qué? Porque no son fieles en cuanto a lo que Dios les está mandando, en cuanto a lo que Dios les está diciendo. Por eso hay que hacer lo que Dios nos dice. Y en la obediencia siempre vamos a ver la bendición de nuestro Dios. Bendito sea su nombre.
Les diste reinos y pueblos, dice el verso 22. Les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón y la tierra de Og, rey de Basán. Todos estos reyes, hermano, poderosos reyes que estaban en estas tierras, Dios los cortó. Dios derribó a esos reyes. Dios destruyó a esos reyes. Porque Dios tenía en su propósito el darles la tierra, el darles Canaán. Y el Señor empezó, mis hermanos, a hacer esa obra de repartición a cada tribu. Les fue repartiendo, les fue dando el Señor. Y les fue dando el Señor esa, esa tierra como cumplimiento de su promesa, de lo que Él le había prometido a un Abraham, que Él le había prometido el Señor darles una tierra en posesión, una tierra, y ahí los estableció en esa tierra, porque el Señor es un Dios que cumple. Hermano, tenemos que entender que hay un Dios que cumple, lo que Él promete lo cumple. Siempre el Señor cumple su palabra, la cumple, sus promesas, sus pactos, porque Él es fiel a sus pactos, Él es fiel, Él es muy fiel a sus promesas. Por eso si Él nos ha prometido restaurarnos, pues yo tengo que creer que así es, hermano, que así es, como Dios lo dijo, así es, como Dios lo dijo, así es. Y usted tiene que confesarlo, creerlo con su corazón y confesarlo con su boca, que como Dios lo dijo, así es, como Dios lo prometió, así es, así es. Y hay que caminar en esa fe, hay que andar en esa fe, hay que andar en esa fe. Es lo importante de perseverar en la fe. Perseverar contra viento y marea, contra oposiciones, contra batallas que se levantan. Persevera, mi hermano amado y amada, me está oyendo. Persevera, persevera en la fe, porque tarde o temprano tú vas a ver la gloria de Dios. Tarde o temprano tú vas a ver el cumplimiento de sus promesas. Lo vas a ver, que Dios define, lo vas a ver. Porque hay un Dios que define, hermano, y él lo hace. Cuando Él define entregarte algo, te lo da. Cuando Él define liberar una vida, la libera. Cuando llega el tiempo, lo hace, así como Dios nos lo hablaba ayer. Llegó el tiempo de liberar, Él viene y lo hace. No hay cosa que pueda impedir que haya una liberación. Es tanto el poder de Dios y la grandeza de Dios que Él rompe los cerrojos de bronce y de hierro, los hace pedazos, los hace trizas, con el propósito de liberar su pueblo, de liberar sus hijos y sus hijas. Él hace eso, mis hermanos. Por eso, aquellos que han sido esclavizados en la depresión, aquellos que han sido esclavizados por poderes opresivos, demoníacos, ya llegó la hora de esa liberación, ya llegó la hora de ese rompimiento, de esos yugos, que Él empieza a cortar yugos. Cuando Él corta, corta. Él corta, hermano, Él derriba. Cuando Él decidió derribar estos reyes, los derribó. Estos reyes que eran temibles, eran muy temibles en ese tiempo. Eran intocables, intocables, pero vino Dios y los derribó. Él vino y lo hizo. Por eso cuando se trata de Dios, hermano, no hay intocables, no, mi hermano. No hay presidentes intocables, no hay dictadores que sean intocables. Cuando llega la hora, Dios los corta, los quita, los remueve, hermano, los remueve, los derriba. Él viene y somete, hermano, los somete. ¿Y cómo ha sometido a todos estos hombres que fueron perversos, malos, muy malos? Vemos a través de la historia cuántos presidentes malos, perversos, tiranos, opresores, blasfemos, hermano, que abrían la boca sin el temor de Dios y blasfemaban a Dios, se enseñoreaban, se enseñoreaban del pueblo, de las naciones. Pero Dios vino, hermano, y los derribó. Yo recuerdo cómo Dios derribó a
a Saddam Hussein, lo derribó, lo cortó, Dios lo cortó. Dios cortó a esos hombres, como ese Hitler fue cortado, todos estos hombres perversos y malos. Dios vino y cortó, como hizo con Hugo Chávez allá en Venezuela, lo cortó, que un hombre que fue atrevido en maldecir al pueblo de Israel. Y entonces, hermano, maldijo al pueblo de Israel y ahí vino Dios y lo cortó. Porque él dijo desde las entrañas, así lo dijo en una de sus cuando se dirigió al pueblo, así lo dijo, y ahí le vino el cáncer en las entrañas. Y ese cáncer lo mató, lo destruyó. Entonces Dios derriba, Dios derriba. Por eso, ¿quién puede salir victorioso cuando se mete con Dios? ¿Quién puede? Si el vencedor es Él, el todopoderoso es Él, el que pone y quita es Él, el que corta es Él, el que derriba es Él, el que somete pueblos es Él, el que somete naciones es Él, el todopoderoso Dios, el que reprende naciones. Cuando Él decide reprender una nación, ¿quién puede estorbar, hermano, que Él venga y reprenda a una nación? Y las reprende, y las reprende. Y a veces vienen los azotes y vienen las plagas. Y vienen las plagas, hermano. ¿Quién permite que vengan las plagas? Dios. Dios, hermano. Como hay una plaga de muerte que hay sobre la tierra. Esta plaga de muerte que está, hermano, matando. Hay muerte en la tierra. Hay muerte. ¿Y quién ha permitido? Dios ha permitido. Dios ha permitido. Por eso como iglesia, como remanente, Dios quiere que miremos esto, que entendamos y que nos humillemos ante Él, que nos humillemos, que no estemos orgullosos ni altivos ni arrogantes, no estemos humildes. Bajarnos, mis hermanos, es muy importante, porque la mano de Dios es la que hace todo esto. Dios está haciendo, hermano, obras tremendas en este tiempo, señales, cumplimiento de las señales. Usted ve el cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo, está cumpliendo lo que el Señor habló en Mateo 24, Mateo 25, lo que Él habló. Vemos el cumplimiento, por eso tenemos que estar nosotros atentos, muy atentos, mis hermanos, a lo que Dios nos está hablando. Entonces tenemos que dejarnos limpiar por el Señor, dejarnos limpiar por la palabra. No hay que ponerle un escudo a la palabra, porque a veces a la carne no le gusta. La carne no le gusta, hermano. Cuando la palabra, hermano, viene y corta, porque eso hace la palabra. La espada de dos filos, ¿qué hace? La palabra entra y corta, corta. Y eso duele. Hay cosas que duelen, pero son verdad. La verdad duele, pero por más que duela, la verdad sigue siendo verdad. Sigue siendo verdad. Por eso tenemos que nosotros aceptar la verdad, aceptar lo que Dios venga y nos diga, venga y nos hable, aceptar la exhortación, aceptar la voluntad de Dios, porque hay quienes no la aceptan, hay quienes no la quieren aceptar, se endurecen, se rebeldizan, endurecen su corazón, culpan a Dios. ¿De cuánto culpan a Dios? ¿De cuánto, hermano? ¿De cuánto? Y a veces se cae en eso y abren su boca para decir palabras altaneras contra Dios, con una amargura terrible. Y hablo de cristianos que están amargados, hablo de gente amargada, gente que está amargada con Dios, con Dios. Por eso tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que descontamine de toda amargura, que descontamine, porque cuando se cae en una raíz de amargura, pues eso es terrible, muy terrible. La amargura contamina. Entonces tenemos que orarle al Señor para que descontamine, para que haga entender, para que el Señor Dios poderoso ministre aquellas vidas que quizás están en dureza, en amargura, para que Dios les limpie. Tenemos que orar, tenemos que interceder por ello. Gloria a Dios.
Dice el verso 23, multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo. Él había prometido multiplicarlos, ya, los multiplicó. Y lo llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Él había prometido eso. Y así lo hizo, así lo hizo. Los hijos vieron y poseyeron la tierra. Y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. A Dios les dio poder, Dios les dio autoridad. Eso hizo Dios con su pueblo. Dice, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Dios les dio abundancia. Cuánta abundancia, cuánta abundancia, cuánta bendición. Porque el Señor siempre está hablando de no olvidarnos, de no olvidarnos. Cuídate de no olvidarte. Esto Dios se lo habló a su pueblo. Cuando no olvidarte de Jehová tu Dios, de no olvidarte de Jehová tu Dios. Siempre Dios se lo habló a su pueblo, siempre. Siempre el Señor estuvo, mis amados, dándoles continuamente esta palabra, que la estaba dando continuamente, continuamente. Les estaba el Señor diciendo, cuando entran a la tierra, no se olviden de mí, no se olviden. Siempre los amonestó a no olvidarse, a no olvidarse. Personas que Dios las bendice y se olvidan. El Señor les dijo, cuídense, cuídense de no olvidarse. No se, mire, yo te doy mandamientos buenos, te doy palabra buena, no se olvide lo que te estoy diciendo, no se olvide lo que te estoy hablando, no se olvide de lo que está saliendo de mi boca, porque era palabra que estaba saliendo de su boca. Entonces, el Señor le dijo a su pueblo, no suceda que cuando comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y empiezas a prosperar y empieza a multiplicarse tus ovejas, tus vacas, se aumente tu plata, se aumente el oro, se te multipliquen y todo lo que Dios te haya dado se te aumente. Cuídate que tu corazón no se vuelva orgulloso, porque es que el problema del ser humano recibe y el corazón a veces se empieza a llenar de un orgullo. Como cuando Dios viene y unge una persona y la persona, en vez de ser humilde, se vuelve orgullosa, se vuelve prepotente. O Dios viene y le da dones y Dios les da, les imparte y los usa. Y en vez de ser humildes, se ponen prepotentes, se envanecen, se enorgullecen. Y se olvidan quién fue el que los honró y se olvidan quién fue el que los ungió, quién fue el que les dio y para qué les dio y para qué les impartió. ¿Y para qué les impartió? Entonces, el problema, mis hermanos, de dejar subir orgullo al corazón, ese es el problema. Ese es el problema, dejar subir al corazón arrogancia. Entonces no hay que permitir eso, que el corazón se llene de orgullo, no hay que permitir que el corazón se llene de arrogancia, de vanidad, mi hermano. No hay que vivir para eso, hay que vivir es para Cristo, hay que vivir es para lo que sale de la boca del Señor, para lo que Él nos está hablando. Entonces, muy importante. Saber que el que nos sacó de una servidumbre fue Dios. Él nos sacó vino a sacarnos de un mundo, estamos perdidos en ese mundo y el Señor vino a rescatarnos de ese mundo. Nos salvó por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. Él mismo ha tratado con tu vida, porque el mismo Señor ha tratado contigo, mi hermano, mi hermana. ¿Cuánto trato? ¿Cuánto trato? Porque tú has recibido trato de Dios. Lo hemos recibido. Y ese trato, hermano, es para cumplir propósitos, para hacernos entender muchas cosas, porque hemos recibido ese trato para eso, que Dios muchas veces viene y nos quebranta, nos mete a un desierto y en ese desierto nos trata,
y nos derrite la autosuficiencia, porque Dios viene a derretir la autosuficiencia, toda esa autosuficiencia. Entonces el Señor empieza, hermano, a derribar eso, a sacar eso del corazón, esa autosuficiencia, que a veces pensamos que es por nuestra mano, que es por nuestra sapiencia, que es porque sabemos mucho, no, mi hermano, Dios nos hace entender en el desierto que no es porque sepamos mucho, ni porque, hermano, la sudemos mucho, no, no, mi hermano, es por la gracia, es por lo que viene de Él, es por lo que viene de Él, porque verdaderamente, hermano, Dios está y Dios puso sus ojos en nosotros. Y Dios puso su mirada en nosotros. Por eso Él trata con sus hijos, porque Él quiso mirarnos, mis hermanos. Cuando nos miró, nos recogió, nos rescató. Estábamos, hermano, en tantas situaciones, en el pecado mismo, en las ataduras mismas, pero Él nos rescató, hermano. Y Él ha tratado, así como trató con Israel en el desierto, así Dios nos ha metido a desiertos espirituales. Cuánto Dios ha hecho, hermano, porque Él ha hecho mucho, hermano, mucho ha hecho por su pueblo, mucho ha hecho Dios por nosotros. Así que hay que recordar todo lo que Dios ha hecho, hacer memoria de lo que Dios ha hecho, por donde nos ha el Señor traído, de todo lo que ha sido su pastoreo, porque Él ha hecho una labor pastoral en cada uno de nosotros a nivel personal. Él ha venido a pastorear tu vida de una manera personal, de una manera personal. Lo está haciendo el Señor y te está hablando al corazón de una manera íntima y personal. Así lo está haciendo el Señor. Así lo está haciendo el Dios Todopoderoso, mis amados. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios en ti. Es la formación que Dios te está dando. Porque Dios te vino a formar, te está levantando, te está reedificando, te está restaurando. Eso es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Se está revelando más para que tú lo conozcas más, para que lo conozcamos, hermano, verdaderamente. Por eso Dios te vino a sacar de lo que era la religión, del mundo de la religión, la apariencia, de vivir religión, de vivir hipocresía, de vivir, hermano, engaño, porque eso era lo que íbamos diciendo. Estamos engañados, engañados. Y, y Dios vino a sacarnos de ese engaño, de esa apariencia. Vino a limpiarnos Dios de toda la levadura religiosa, farisaica. Y eso es lo que Dios vino a hacer, a derretir eso, a limpiar todo lo que Dios ha venido a hacer, hermano. Poderoso Dios, el poderoso Dios que se nos ha revelado, que ha venido, hermano, a arreglar la casa, porque Él vino a arreglar la casa arruinada, las vidas arruinadas, las vidas destruidas, las vidas que fueron tan dañadas, tan violentadas. Él vino a arreglar, Él vino a reparar lo que era irreparable humanamente. Dios vino a reparar en lo que eran esas ruinas antiguas. Él vino, ha venido a reedificar el Señor y a levantar, para que ahora ya, hermano, desde ahora estemos con el Señor y andemos con Él, para que estemos convertidos a Él, convertidos, convertidos. Por eso Él quiere su iglesia convertida, su pueblo convertido a Él, verdaderamente, verdaderamente. Y así Dios nos quiere, hermanos. Así Dios, esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de Él. Que vivamos unas vidas totalmente convertidas, convertidas. Y que sepamos que es el Dios del cielo que está presente. Ahí está presente. Por eso hay que adorarlo, hay que exaltarlo, porque Él ha hecho maravillas en medio de nosotros. Él las ha hecho en el pasado, en el presente las está haciendo. Y en lo venidero lo seguirá haciendo. Lo seguirá haciendo hasta que todo se restaure, hasta que todo se sane. Todo, todo. Pero todas las áreas de tu vida, yo te lo digo por el Espíritu Santo, que todas esas áreas de tu vida van a ser muy sanadas, muy sanadas, muy sanadas, muy sanados, porque esa sanidad viene de parte del Señor. Y así Dios lo ha propuesto, y así el Señor.
conquistará todo, porque Él lo va a conquistar, todo lo que tiene que ser conquistado. Así como una tierra fue conquistada, hermano, tu vida, porque tú eres tierra de Dios, somos tierra del Señor, somos tierra del Señor, somos ese pueblo, mis amados, elegido, santificado, apartado. Entonces él ha venido a liberar, a limpiar, a sacar toda esa idolatría, a sacar todos esos demonios, a sacar todo ese paganismo, todo lo que había, toda la hechicería, todas las borracheras, toda esa lascivia, todo ese libertinaje. Dios ha venido a limpiar, a sacar, a desarraigar. Esa es la obra que Dios ha venido a hacer, mis amados. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la bondad de Dios. Por eso no podemos nosotros actuar de la misma manera como Israel actuó, como Israel hizo, porque viendo tanta bondad, hermano, en vez de convertirse en, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra el Señor. Se rebelaron, se rebelaron contra lo que era su consejo. Contra lo que era su consejo se rebelaron. Se opusieron. Se opusieron a Dios mismo. Resistieron a Dios mismo. Entonces eso fue lo que hizo Israel. Quiero que compartamos aquí en el Salmo 78. Vénganse en el Salmo 78. Vamos a... El Señor me está guiando a este salmo. Vengan al Salmo 78. Esta palabra concuerda con lo que Dios nos está hablando en Nehemías. Salmo 78. Verso 1. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. O sea, el mandamiento, que hay que escuchar el mandamiento, ¿no? Que es el mandamiento del Señor. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinar el oído del corazón, el oído del corazón. Inclinarlo a Dios, inclinarlo a lo que está saliendo de su boca. Dice, abriré mi boca en proverbios, porque Dios abre su boca en sabiduría. Sabiduría de Dios, la sabiduría que el Señor está impartiéndote. La sabiduría que nos lleva, hermano, al verdadero temor de Dios. Porque ese temor me lleva a apartarme del mal, apartarme del pecado, a renunciar a lo malo. Entonces el Señor nos habla en sabiduría. Por eso Dios ha venido a impartir más sabiduría, más sabiduría. Siento por el Espíritu Santo que Dios te ha dado sabiduría y ha venido a impartir más sabiduría sobre ti. Sobre ti. Por eso no eres el mismo ni la misma, porque Dios está haciendo una obra muy especial, muy grande. Entonces, Él abre la boca en sabiduría. Dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Por eso Él nos está hablando, hermano. ¿Desde dónde Dios está hablando? Desde tiempos antiguos. Por eso tenemos que prestarle atención, porque todo lo que Dios vino, hermano, a, a plasmarlo como palabra de Él, a dejarlo como palabra de Él, es para nuestra enseñanza. Desde Génesis hasta Apocalipsis, para nuestra enseñanza, para ser enseñados, mis amados. Él habla desde los tiempos antiguos y ha revelado su palabra desde los tiempos antiguos, como Él vino a revelarnos del trato que Él tuvo con su pueblo de Israel desde tiempos antiguos, desde los patriarcas, desde que el Señor se reveló a los patriarcas, al mismo Abraham, que lo halló fiel, que encontró en su corazón fidelidad, porque eso encontró Dios en el corazón de Abraham. Y Dios se reveló y empezó a revelarse desde tiempos antiguos a mostrarle a Abraham y a revelarle lo que sería su descendencia. Dice ahí el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo.
Por eso siempre es bueno compartirles la palabra a los niños, estarles ministrando la palabra a ellos constantemente, hermano, estarles ministrando la palabra. Hay mucha bendición, hermano, en el consejo de Dios. Hay un poder sobrenatural en la palabra y hay que irle sembrando la palabra a esta generación, porque hay una generación de restauradores que se está levantando, que se está levantando. Hay una generación de hombres y mujeres que son para la restauración. Hijos que Dios te ha dado, hijos que Dios puso en tu vientre, hijos que han nacido por la voluntad de Dios para ser restauradores. Por eso tenemos que ministrarles la palabra, ministrarles la palabra, hablarles de Dios, contarles acerca de Dios. Mire, mis hermanos, nosotros hacemos lo que Dios nos manda, sembrarles la palabra, instruirles de la palabra. De lo demás Dios se encarga. Dios se encarga de revelarse a ellos. Dios se encarga de hacerlos nacer de nuevo. Dios se encarga, mis amados, de mostrarse a ellos. De eso Dios se encarga. En cuanto a nosotros somos, como instrumentos de Dios, somos llamados a sembrar la palabra, ministrarles, contarles acerca del Señor, hablarles acerca de lo que es Dios, de lo que es Dios. Por eso dice ahí, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, porque muchas maravillas Dios ha hecho. Mis hermanos, desde tiempos antiguos Dios ha hecho maravillas. Ahora, todo lo que Dios ha hecho en tu vida personal, ¿cuántas maravillas Dios ha hecho? Uno escucha los testimonios y ahí nos damos cuenta de las obras de Dios, del Dios poderoso manifestándose a sus hijos y a sus hijas, revelando su poder, sus grandezas, sus proezas, sus maravillas, sus milagros, todo lo que Dios hace, hermano, todo lo que Dios hace. De las encrucijadas donde viene Dios y saca a su pueblo de esas encrucijadas, de situaciones que a veces se viven, no son fáciles, pero viene Dios y se glorifica. Viene Dios y hace cosas impresionantes. Por eso siempre tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace. Testifiquemos de las grandezas de nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios. Glorifiquemos a nuestro Dios, mis hermanos. Bendigamos su santo nombre. Dice el verso 5, Él estableció testimonio en Jacob. Él levantó un testimonio, hermano. Él tomó a Jacob, podemos que era el engañador, y el Señor trató con aquel que era engañador. Por eso el Señor trató y lo trató y lo trató. Y fue un trato duro, no fácil, fue un trato duro. Pero ese trato fue para limpiarlo y para poder levantar un testimonio. Un testimonio. Dice ahí, y puso ley en Israel, puso mandamiento, puso mandamiento. ¿Mm? Porque de Jacob pasó a ser Israel, ya lo sabemos, que Dios le dio nombre nuevo, Israel. Y ahí le puso mandamiento, mandamiento. Así como Dios nos ha puesto mandamiento en el hombre nuevo. Dios ha puesto mandamiento en ti, en mí, en cada vida que ha nacido para el reino de Dios. Y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. El mandamiento, o sea, de transmitirlo a los hijos. Hijos espirituales, hijos naturales. Eso hay que hacerlo, tanto en los espirituales como en los naturales, para que, dice el 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Él habla de una generación venidera, de hijos que van a nacer, que van a nacer, porque Dios va a hacer que nazcan esos hijos. Y hablo de esos hijos espirituales que van a nacer, como hijos naturales también, que van a nacer, porque el Señor va a hacer que estos hijos vengan. El Señor va a hacer que los que han de ser añadidos para la restauración van a ser añadidos. Vamos a ver cómo Dios viene a añadir, porque Él va a añadir. Él va a añadir, hermano, esos hijos los va a añadir, los va a levantar. Yo te digo, esta obra le pertenece a Dios. Y lo que es de Dios, hermano, Él hace como quiere. Él hace como quiere.
Y Él añade a quien quiere, lo va a añadir y lo va a establecer. Porque van a haber nuevos nacimientos. Yo le digo, hermano, van a haber esos nuevos nacimientos. Se van a manifestar. Porque son los tiempos del Señor, son los tiempos de Él. Dice ahí, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Por eso lo que se les imparte como siembra, qué lindo es sembrar lo de Dios, ellos también van a ser sembradores a los que vienen, a los que vienen, porque también van a recibir, y se va transmitiendo, se va dando. Entonces es como una carrera de relevos, de relevos. Entonces vemos cómo los que primero corren, hermano, a darle la posta al que la está esperando. Y el que toma la posta, pues va a correr para entregársela a otro. Así va siendo Dios, hermano. Y es la obra que Dios está haciendo. Por eso hay que correr bien, hay que correr bien. Y con el Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo, vamos a correr bien. No vamos a correr en la carne, no vamos a correr, hermano, en la emoción, sino vamos a correr bien, dirigidos por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese que hay un propósito, hermano, de compartir, de transmitir, de dar la enseñanza, de dar la palabra, de instruir en sabiduría. Fíjese que la sabiduría Dios nos la da para instruir en la sabiduría. Por eso en sabiduría somos capacitados. Él nos da las capacidades ungidas. Él nos unge con la sabiduría, nos la imparte para transmitirla, para irla dando. Ahora el verso 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza. A fin de que pongan, ¿en quién hay que poner la confianza? En Dios. Por eso a los hijos hay que enseñarles eso, que pongan su confianza en Dios, que dependan de Dios, que dependan de Dios. La iglesia tiene que depender de Dios, mis amados. La iglesia tiene que depender de Dios, por eso tenemos que correr a Dios, siempre correr a Él, buscarle, depender de Él, confiar en Él, porque el que confía en Él no será avergonzado. Se lo digo, el que confía en el Señor nunca será avergonzado. Por eso en esa confianza, firme en esa confianza, como el monte de Sión que no se mueve. Así Dios nos quiere como pueblo, y así Dios quiere levantar generaciones que confíen en Él, que le crean, que lo amen, que sea un pueblo verdaderamente que está establecido, hermano, en la fe y en la confianza. No un pueblo que esté ahí pusilánime, un pueblo que esté, hermano, así en el doble ánimo, claudicando en dos pensamientos. Dios no quiere eso. Dios quiere que estemos en la confianza, creyéndole, creyéndole. Oremos para que Dios levante una generación que le crea. Oremos para que Dios levante una generación que confíe en Él, que confíe en Él, que ande de su mano cogido, de su diestra, confiando, hermano, siempre, 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 siempre. Eso hay que llevar al pueblo a que dependa de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Tú tienes que aprender eso, hermano, a depender de Dios, correr a Él, depender de Él, buscar en Él. Dios te tiene el consejo, amado. Dios te tiene el consejo, Dios te tiene la palabra, el Señor te tiene la respuesta. La respuesta tú la encuentras en el Señor, en el Señor. Tú lo buscas y el Señor se deja hallar por los que le buscan. Sí, por eso es importante de que tú te hagas cada día más dependiente de Dios. Más dependiente, hermano, más dependiente. Y decirle al Señor en oración, sí, Padre, hazme más dependiente de ti. Que sea dependiente de ti, papá. Que me desprenda cada día las dependencias de esta tierra. Porque a veces dependemos tanto, hermano, de este mundo, de los hombres mismos, de tantas cosas que, hermano, a veces nosotros ponemos más la confianza en lo de este mundo que en Dios. Eso Dios nos está hablando, hermano. Por eso el Señor en la restauración nos está llevando a Él. Nos está llevando a Él. Por eso nos está llevando a la confianza.
en la restauración, que vino Dios a levantar los muros que estaban derribados. Y Dios nos está llevando a la confianza en Él, a la confianza en el Espíritu Santo. Por eso lo dice ahí, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. No se olviden, no se olviden. Tanta insistencia, hermano, que Dios nos está diciendo, no se olviden, no se olviden, no se olviden, no se olviden de mí, no se olviden de lo que yo vine a hacer con cada uno de ustedes. No nos olvidemos. Tenemos, hermano, el mal de ser olvidadizos. De eso sufre el ser humano, de ser olvidadizos, de ser olvidadizos, oidores olvidadizos, oidores olvidadizos. Y él no quiere eso, no quiere más eso. Oidores olvidadizos no, sino oidores que son hacedores de la palabra. Que son hacedores, el que escucha, escucha la palabra con fe y la recibe con fe. Dice ahí que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Mandamientos hay que guardarlos. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No fue fiel, hermano. Mire la infidelidad del pueblo, hermano, de los padres espirituales, que ya Dios nos lo ha hablado a través del estudio de Nehemías, de la infidelidad de los padres espirituales, de esos padres espirituales que nos tocaron, hermano, que no fueron un testimonio, sino que fueron tropiezo, hermano. ¿Y cuántos han tropezado? Muchos tropezaron por el mal testimonio, porque fue una generación, como el Señor dice ahí, contumaz y rebelde. Rebeldes, hermano, fueron rebeldes. Esa rebeldía que profesaron hacia Dios, se levantaron en rebeldía contra Dios, desobediencia, hijos rebeldes. Generación que no dispuso su corazón porque no quisieron disponerlo. No quisieron disponerlo. ¿Por qué tanta insistencia del Señor nos habla? El corazón, mire, hijo, dispón tu corazón. Hija, dispón tu corazón. Hijo, dame tu corazón. Hija mía, entrégame el corazón. Mire, disponlo lo que te estoy hablando. Te lo estoy hablando, te lo estoy advirtiendo, te lo estoy diciendo. Quiero que dispongas del corazón. Quiero que lo abras, que lo abras, que lo abras. Y hay muchos que obedecen en eso, hermano, y lo disponen. Hay otros que no. Antes hacen lo contrario, lo endurecen, se obstinan, se hacen necios, obstinados. Es una condición, hermano, una condición que está ahí crónica. Hay enfermedades espirituales que son crónicas, que están arraigadas. Y oro a Dios para que tenga misericordia, desarraigue y limpie. Le pido al Señor que tenga misericordia y que purifique los corazones, limpie nuestras conciencias. Dice el verso 9: los hijos de Efraín, arqueros, armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Mire, cuando Dios los necesitaba, ¿qué hicieron? Volvieron la espalda. Volvieron la espalda en el día de la batalla. Y habla aquí de los arqueros de Efraín. Dice, no guardaron el pacto de Dios, no lo guardaron. No quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras, se olvidaron y de sus maravillas que les había mostrado, se olvidaron. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Cuántas maravillas Dios hizo en la tierra de Egipto, pero se olvidaron. ¿Quién fue el que los libertó? Se olvidaron. ¿Quién los sacó de esa esclavitud? Se olvidaron. ¿Quién fue el que los bendijo? Se olvidaron. ¿Quién fue el que les dio abundancia? ¿Quién fue el que les dio abundante trigo, abundantes árboles frutales, todo lo que hemos leído? Todo eso se lo dio, pero se olvidaron, se olvidaron. Dice el verso 13, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Mire tan lindo Dios. Ahí estaba la nube, hermano. Recordemos que ahí estaba la nube y la nube representa la presencia. Siempre estuvo ahí la presencia de Dios ahí. Siempre el Señor ahí arropándolos. Siempre el Señor ahí, hermano, dándoles la sombra contra lo que era el calor de ese desierto, pero
Ahí estaba la nube para hacerle sombra, para darle refrigerio. Pero con todo y eso el pueblo, hermano, duro con Dios, duro, 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 duro. Pues eso es tremendo cuando, hermano, uno ve que Dios ministra, Dios hace, Dios libera, tantas cosas que Dios hace. Y uno ve el corazón todavía sigue igual, duro, duro, la gente dura, tan duro, hermano, una condición tan fuerte, una condición tan crónica. Así vemos hoy en día, así como pasaba con Israel, así ha pasado, hermano, con la misma iglesia. Dice ahí el verso 15, hendió las peñas en el desierto, vea, hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como los grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes. Miren los milagros que él hizo, sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Impresionante, hermano. En un desierto él hizo descender aguas como ríos. Milagro, un milagro. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas. Impresionante, hermano. Y torrentes inundaron la tierra. Él hirió la peña, hermano. Mire todo lo que ha salido porque la peña, la roca se representa a Cristo, tipifica a Cristo. Y todo lo que el Padre vino a hacer, hermano, él vino, hermano. Él vino y el Padre nos dio a su Hijo y su Hijo fue herido y de todo lo que fue su, hermano, su obra y lo que fue su sufrimiento, todo lo que Dios nos ha dado en él y lo que Dios ha sacado de él para dárnoslo, para dárnoslo. Con todo eso a veces no se entiende, hermano, y el corazón duro, y la cerviz dura. Dice ahí, dice ahí que brotaron las aguas de la peña y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? Vea cómo eran estos de duros. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Estaban pidiendo carne. Por eso el que es carnal pide carne. Pero el que es del Espíritu no anda pidiendo carne, sino está pidiendo el pan de vida. Está pegado del pan de vida, no de la carne, sino del Espíritu. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios. ¿Por qué se enojó? Porque no habían creído, no le creyeron. Dios se enoja cuando su pueblo no le cree, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná. Qué lindo Dios. Para que comiesen. Les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Y les cumplió pues el deseo, porque eso lo hizo Dios. Verso 29, comieron y se saciaron, y les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, más carnales empezaron a morirse.
y derribó a todos los escogidos de Israel. Con todo eso pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Mire cómo terminaron muchos. Sus vidas consumidas en la vanidad y sus años en dolor, sus años en tribulación. Si los hacías, dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Buscaban a Dios. Que muchas veces, hermano, a Dios lo buscan es porque tienen el agua al cuello. Corren a Dios que porque, ay, el hogar se les está cayendo, el hogar se les está destruyendo. Entonces, ahí sí buscan a Dios, ahí sí lo buscan. Ay, busco a Dios que porque hay un diagnóstico, porque hay una enfermedad, porque hay una situación. Y ahí sí corren, y ahí sí le buscan, como hacía aquí el pueblo. Vio mortandad, entonces ahí sí, a correr a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Así se acordaban. Ay, Dios es el refugio, Dios es el que salva, Dios es el que sana, Dios es el que libera. Dice, y el Dios Altísimo su redentor. Se acordaron que Él era su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mucha lisonjería. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Que lo lisonjean. Diosito, Diosito, mi Diosito, Diosito lindo, Diosito hermoso. Te amo, Diosito. Señor, te amo. Pero eso no sale sino de dientes para afuera. Porque el corazón, hermano, el corazón está en otra cosa. En otra cosa. En otra cosa. Es como cuando se le canta y se le dicen palabras hermosas, palabras bellas, palabras bien, composiciones lindas. Y de dientes para afuera se le dice, pero por dentro, hermano, por dentro es otra cosa. El corazón está pensando otra cosa. El corazón va por por otra cosa, por este mundo, ¿m? Por lo que hay en el corazón, por lo que hay, hermano. Por eso, mire cómo era este pueblo. Este pueblo no tenía rectitud. No había rectitud en sus corazones hacia Dios. Como parte de la iglesia, hermanos, que así ha sido, tristemente así ha sido. No ha habido rectitud de corazón hacia el Señor. No se ha sido recíprocos en cuanto a lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, hermano, Dios escudriña. Dios escudriña. Por eso Él nos está escudriñando. Nos está escudriñando. Y Él está mostrando la condición. Él va mostrando. Él va mostrando, hermano. Por eso todo lo que no va conforme a su naturaleza, su verdad, tenemos que cada día despojarnos de todo eso, renunciar a lo malo, renunciar a lo que es de mal nombre, renunciar a lo que es pecado, renunciar a lo que es hipocresía. Toda hipocresía, hermano, hay que sacarla del corazón, hay que renunciar a todo eso, a toda deslealtad, hay que renunciar a eso, porque Dios miraba la condición del pueblo, Dios miraba, estaba mirando, Dios estaba sopesando. Entonces, qué lindo, hermano, tener un corazón conforme al de Él. Pidámosle al Señor que nos dé ese corazón conforme al de Él, que seamos conforme al corazón de Él. Dice el verso 38. Pero Él misericordioso, vea lo lindo de Dios, mire cómo esté lindo el Señor. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad, porque es que Dios es misericordioso, amados. Y a veces se abusa tanto de esa misericordia, a veces se abusa tanto de esa gracia. Dice, perdonaba su maldad y no los destruía.
y apartó muchas veces su ira. Muchas veces lo hizo el Señor. Y no, y no despertó todo su enojo, porque, hermano, ¿qué hubiera pasado donde él despertara todo su enojo? ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué le pasaría a este mundo, a esta tierra, donde él viniera a despertar su enojo? O con los mismos hijos que andan por ahí torcidos, torcidos. Si él despertara del todo su enojo, hermano. Pero él es misericordioso. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Que eso es del hombre, hermano. Somos carne, soplo que va y no vuelve. Así son los días del hombre en la tierra, como la neblina, hermano. Así son los años del hombre. Por un momento está y por un momento se desaparece. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? ¿Cuántas? Eso fueron muchas veces. Le enojaron en el yermo y le volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano. Vea el problema de la memoria. No se acordaron de su mano. Del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Todas las plagas que vinieron sobre Egipto, hermano, todas las maravillas que Dios hizo. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó el pedrisco, sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos del ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad. Hizo morir a todo primogénito de Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Can. Hizo salir a su pueblo como ovejas. Es que todo esto Dios lo hizo para darle libertad a su pueblo. Hizo salir a su pueblo como ovejas y lo llevó por el desierto como un rebaño. Por eso, mis hermanos, ahorita hay situaciones que están pasando sobre la tierra, cosas que han venido sobre este mundo, acontecimientos. Y esto tiene un propósito, hermano, porque a través de esto Dios le va a dar también salida a muchos, porque Dios va a sacar a muchos del cautiverio, porque Dios está usando esto para liberar un pueblo que está cautivo, que está cautivo. Dios lo está haciendo, Dios lo está haciendo. Dice ahí el 53, los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor, y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Todo lo que él hizo, por amor y misericordia. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, y se volvieron como arco engañoso. Miren que se volvieron en lo que se convirtieron, como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, toda la idolatría. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó a cautiverio su poderío y su gloria
en mano del enemigo. Miren lo que a un Dios le tocó hacer, entregar, porque le tocó entregar el arca. Recordemos que el arca cayó en manos de los filisteos y Dios se la entregó, porque esa arca representaba la misma presencia, la misma gloria, pero por el pecado, por toda la rebeldía y la dureza del pueblo, mire lo que Dios hizo, hermano. Dios se vio forzado a hacer eso. Dios es un Dios de bondad y misericordia, que nos habla, que nos insiste, que nos dice de una manera y de otra, para que nosotros entendamos, para que nuestro corazón, hermano, esté dispuesto, para que nuestro corazón esté abierto a sus palabras, para que nuestro corazón esté atento a lo que Él nos está hablando. Todo esto Dios nos lo está diciendo por algo, mis hermanos. Dios no me hace leer este capítulo, hermano, total de lo que es el Salmo 78 por leerlo, no. Dios nos lo está hablando. Hay palabra de Dios, hay mensaje de Dios. Pero tenemos que, hermano, mis amados, prestarle mucha atención a lo que Él nos está hablando en este tiempo. No hay nos pase como le pasó a Israel. No hay nos suceda como le sucedió a este pueblo, hermano. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Que Dios nos preserve. Que Dios nos preserve y que preserve nuestras generaciones y que preserve nuestros hijos. Por eso tenemos que orar para que Dios nos preserve. Dice el verso que sigue, 62, entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos nupciales. Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino. Hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. Podemos que de la tribu de Judá viene Cristo. El monte de Sión, mire, escogió el monte de Sión, la iglesia, el monte de Sión, al cual amó. Dios ama a Sión, Dios ama a la iglesia. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Vean, mis amados, porque Dios viene vino a establecer un cimiento firme, 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 firme. Por eso Dios nos dio a Cristo como la piedra angular, como el cimiento firme y estable. Dios nos dio a Cristo, el Padre nos dio a Cristo, nos lo dio, nos lo entregó. Por eso tenemos que reconocerlo y valorar lo que Él nos ha dado. Dice ahí, eligió a David su siervo. Mira a quién vino a elegir, a David su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las ovejas tomó a David. Detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, porque Dios vio en David integridad. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es lo que el Dios del cielo ha venido hoy a impartirnos como palabra, y Dios quiere que estemos siempre meditando en lo que Él nos está hablando. Meditemos en lo que es su palabra, mis amados. Vivamos para agradarlo, vivamos para obedecerlo, vivamos para Él, vivamos para hacer su voluntad. Transmitamos lo de Dios, mis hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Lo que es en el tiempo del Señor. Vas a recoger, hermano. Lo que tú siembras lo vas a recoger. Todo lo que tú siembras en tus hijos, en la generación, hijos naturales, espirituales.
Tú vas a recoger esa cosecha. No nos cansemos, hermano, de hacer el bien. Perseveremos en hacer el bien. No perseveremos en hacer lo malo, no. Porque Israel perseveró en hacer lo malo. Es tremendo, hermano. ¿Cómo perseveró en hacer lo malo? ¿Cómo se obstinó? ¿Cómo, hermano? No dio crédito a Dios. No dio crédito a las maravillas de Dios. No dio crédito a la liberación. No le dio crédito a eso. No le importó. Hay quienes no les importa a Dios, hermano. Con todo lo que Dios hace y no les importa. Con todo lo que Dios viene, hermano, y obra y no les importa. No, no les importa. No sienten por Dios. No sienten. Hay quienes pecan, hermano, y no sienten por Dios, que lo están ofendiendo, que están hiriendo el corazón de Dios, que le están trayendo al corazón de Dios dolor, lamento. Hay quienes no sienten eso, no, porque viven es para su carne y viven es para su vanidad y viven es para sí mismos y sí mismas, que es tristemente lo que sucede, lo que sucede. Por eso, mis amados, Dios, el Padre, el Dios del cielo, Él no vive, hermano, de lisonjería, no, Él vive, él se goza, hermano, y él vive de corazones que lo aman, de corazones que sienten por Él, de corazones que verdaderamente son íntegros para con Él. En eso Dios, hermano, se regocija, en eso Dios se goza, en eso Dios se alegra. Por eso está levantando un remanente, hermano, en el cual Dios está agradando de ese pueblo que Él está levantando, de esas vidas que Él está levantando, de esos hermanos y hermanitas que están ahí, dedicadas de corazón, donde dedican su tiempo a Dios, su servicio a Dios, que hay un amor por Él, por servirlo, que su motivación es servirlo, agradarlo. Y eso lo ve Dios, eso lo ve Dios. Así como vio Dios, vio en David, que él vio en el corazón de David, y él examinó el corazón de David. Él miró, hermano, él vio que había ahí, porque él sabe, hermano, lo que hay en el corazón. Y oramos para que Dios siga añadiendo hombres y mujeres conforme a su corazón, que los traiga a este grupo, que los añada a este grupo, que es algo que Dios está levantando, mis amados. Pueblo que Él está levantando en el temor. Pero Dios te ha traído este grupo, hermano. Dios te ha añadido. Mire, es Dios. Es Dios. No procures soltarte, no procures dar la espalda, como hizo Efraín en el día de la batalla. No procures, hermano, olvidarse de Dios y correr, hacer lo tuyo y volverse al mundo, al pecado, a la carne. Dios te ha introducido, hermano, a este remanente. Te ha puesto, el Señor te puso, el Señor ha hecho que nos relacionemos al Señor, el Señor. Pero sirvámosle con corazón limpio, con manos limpias, con corazón limpio, y vivamos para el Señor. Y adorémoslo en espíritu y en verdad. Adorémoslo en espíritu y en verdad. Damos gracias al Señor en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre. Padre, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Padre, por todo lo que nos estás hablando en tu palabra, Señor. Todo lo que nos estás dando es tu palabra, palabra de vida, tu mensaje de poder, tu mensaje de restauración, tu mensaje de esperanza, tu palabra, aún tu mensaje que nos advierte, que nos amonesta, que nos dice las cosas como son, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Damos gracias a ti. Damos gracias a ti por los hermanos y hermanas que tienen la dedicación y el amor. Yo oro para que esta palabra siga llegando a más vidas. Te pido, Padre, te pido, mi Señor, que tú hagas llegar tu palabra a más vidas, a más corazones que la necesitan, papá. Que la van a saber aprovechar, papá. Porque hay quienes la van a aprovechar, Padre. Y van a recibir la palabra y va a ser de mucho provecho porque la aprecian, porque la valoran, porque la aman, Señor. Y tú sabes quiénes son. Tú sabes, papá. Tú conoces los corazones. Tú sabes quiénes son. Y tú los hallarás. Y tú como hallaste a David detrás de las ovejas, Señor, de la majada de ovejas. Tú los tomaste, Señor, y tú miraste el corazón.
he hallado a David conforme a mi corazón. Tú lo dijiste, Señor, porque tú conoces lo profundo del corazón, Padre. Yo te pido que así como fue hallado David, sean hallados muchos de tus hijos y hijas en este tiempo, Señor. Mujeres, mujeres de Dios, siervas del Señor, como lo fue Débora, como lo fue Esther. Padre, yo te pido que tomes de esas mujeres, Señor, como fueron esas Marías, Señor. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, como fue Dorcas, mujeres que fueron tremendas siervas del Señor. Yo te ruego que las tomes para este tiempo, Padre. Que las añadas a tu redil, Señor, en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres que profesen piedad. Yo te pido que levantes maestros de piedad.